Buenos días, estamos en el curso de fotografía y hoy vamos a hablar de la sensibilidad, velocidad y diafragma. Son tres elementos fundamentales para determinar el tiempo de exposición que necesita una fotografía. Hay una seriación que se llama paso del uno al siguiente porque duplica la cantidad de luz que tiene. Aquí tenemos una expresión de los tres. La apertura, que es el diámetro del diafragma por el que va a pasar la luz. Cuanto mayor sea, entrará más rápido, habrá más luz, y cuanto más pequeño tardará más y necesitará más tiempo de exposición. El obturador es el tiempo en el que estará expuesta el sensor para captar la imagen. Y la ISO es la sensibilidad que determina con la rapidez que el sensor puede o va a recoger los elementos, la luz que le viene del exterior. Así, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, como vemos en el dibujo, una sensibilidad muy alta pues producirá ruidos y puntitos en la imagen. Una velocidad a partir de un 60avo puede generar movimientos y necesitaríamos o nos interesaría, pues una persona corriendo saldría movida como se ve en este esquemita. Y en la apertura de diafragma, una apertura pequeña genera una facilidad de exposición y de enfoque, mientras que una apertura muy grande produce que el fondo aparezca desenfocado, que tenga poca profundidad de campo. La velocidad de diafragma, la velocidad de obturación es el tiempo que va a estar abiertas las cortinillas y es uno de los tres puntos fundamentales para la determinación del tiempo de exposición. Así, la velocidad tendremos, como hemos dicho antes, un 250avo lo cogería bien y un 50avo es la velocidad más normal que se utiliza para hacer las exposiciones. La apertura de diafragma se determina como la relación focal, que es el cociente entre la distancia focal y el diámetro de apertura. Así podemos ver varias posibilidades, como vemos aquí esquemáticamente. Una apertura grande nos produciría, y enfocando al elemento que está aquí en negro, produciría un enfoque delantero y trasero. Si la apertura es más pequeña, ese enfoque sería válido para mucha más distancia, y cuanto más pequeño, pues esa profundidad de campo es mayor. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues aquí tenemos un esquema si entra por un punto muy pequeño, de donde se expone la luz llega a un lugar muy concreto. Si nosotros tenemos una apertura mayor, tendremos una exposición mayor, más grande, por lo que cada punto que se ve en la imagen, el sensor, pues generará un círculo de confusión mayor. Este círculo de confusión va aumentando conforme el diafragma sea mayor. ¿Qué conclusiones hay? Si nosotros vamos a ampliarlo mucho, habrá que tener cuidado con ese círculo de confusión, y si lo vamos a ampliar poco, pues el que vea esa imagen no lo verá nítido. Y la sensibilidad que se mide en ISO, pues se mide de muchas maneras, con sensores externos, internos, y lo que es interesante es ver la ley de reciprocidad, donde un paso en velocidad o en diafragma o en sensibilidad genera otro paso en los demás. Aquí tenemos una situación donde vemos una medición que podemos tener una cámara
digital, donde en este caso estamos viendo que haría la foto un 4000avo, o sea, sería una velocidad muy rápida, una f de 5,6. Aquí podríamos ver que la ISO se ha puesto a 100 y aquí tendríamos si está sobreexpuesto o subexpuesto, conforme fuera hacia el más o hacia el menos. También es importante que el medidor de sensibilidad, pues si hay un tipo TTL, lo hará a través de la lente y podremos decirle que lo haga de una forma matricial o puntual. Así, estos son los fotómetros. Cada marca tiene su forma específica y, por ejemplo, en Nikon podemos que es la matricial, la que va a los alrededores, hace una matriz y puede haber elementos muy iluminados y otros poco iluminados, hace la media y así determinaría la sensibilidad, la velocidad y el diafragma que le interesaba hacer la fotografía para que quedara bien. También puede ser ponderado al centro o puede ser puntual. La medición puntual nos indica si en el centro tenemos un objeto que tiene menos luz, pues lo podríamos fotografiar o calcular cuál es esa relación que nos interesaba. También hay una imagen que es el histograma, donde nos determina en la imagen que vamos a realizar qué cantidad hay de elementos oscuros, de grado medio, claros o muy claros. Por ejemplo, lo tenemos expresado en blanco y negro, los oscuros, habría pocos oscuros en esta imagen, muy oscuros o oscuros crecería, aparecería menos grises y bajaría en los muy claros. La interpretación del histograma es interesante, pero no hay ningún histograma que sea el más adecuado. Por ejemplo, el que tenemos representado es interesante, pero si hay elementos muy contrastados, pues habría objetos muy oscuros y objetos muy claros. Pues esta es la parte fundamental para entender lo que es la sensibilidad, la velocidad del diafragma, es decir, la velocidad con la que vamos a hacer nuestra imagen. La podemos hacer de forma intuitiva, como representamos en este cuadrito, como se veía antiguamente. Hacíamos un 125 a f16 y era un día muy soleado y llegábamos hasta a una velocidad 125avo con un f4 cuando estaban haciendo fotografías a la sombra. Podemos partir desde la medición más o menos perfecta a la forma intuitiva de determinar estos tres valores.